Bienvenido, Fabián, muchas gracias por visitar acá la familia de Vendedor Genuino. Es un placer tenerte y a compartir. Muchísimas gracias, Jordano, por la invitación también. Mira, Fabián, vamos a empezar para conocer tus inicios. ¿Cómo inicia este gusto por la programación neurolingüística? ¿Cómo inicia tu carrera profesional? ¿Cómo te va llevando? Primero, considero que inconscientemente desde muy pequeño siempre estuve en búsqueda de algo que pudiera satisfacer esas ganas de tener resultados rápido, de poder entender cómo funciona la mente, porque consideraba que muchas cosas que pude haber logrado de pequeño o de joven no lo logré por el tema de miedos, inseguridades. Y si tú ves mi historia de vida, yo fui excelencia en mi colegio, fui campeón en matemáticas en la ciudad de Arequipa, concursé a nivel nacional. Fui quinto superior en la universidad, o sea, siempre estuve muy bien académicamente, fui deportista destacado, fui 2 veces nombrado como el mejor encestador de la liga, entonces fui selección peruana a los 16 años de básquetbol, entonces uno podría decir, oye, pero has ido logrando muchas cosas, pero yo era muy consciente de que había muchas cosas que no había logrado, que no había hecho, porque habían inseguridades, habían miedos. Cada vez de que, por ejemplo, quería hacer algo, tenía una representación interna, una imagen mía que me generaba miedo, me paralizaba. Entonces, siempre estuve en búsqueda de querer entender la mente. Dicho esto, bueno, yo seguí la carrera de ingeniería industrial, salí muy bien como ingeniero, 7 años, más de 7 años en todo lo que es la industria de ingeniería, minería, construcción. Estuve muy bien, escalé a mi corta edad muy rápido, ocupé rápidamente jefaturas. Llega un momento, como siempre lo cuento, incluso está en mi libro, que desperté con, ¿qué hago aquí? O sea, ya no me sentía motivado para poder seguir desarrollando lo que estaba desarrollando, ¿no? Y entonces era el momento en el que me empecé a cuestionar qué es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Es esto lo que quiero hacer? No me veía en 20 años, 40 años, 60 años haciendo esto, Sitio. ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo la búsqueda, ¿no? Y empiezo a probar varias cosas, ¿no? Estudié una segunda carrera, aprendí a tocar instrumentos, me volví a meter a competir en el Claro, básquetbol, o sea, empecé a probar varias cosas que me podrían mostrar el camino de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? claro. Y dentro de todas estas, bueno, decido estudiar en Canadá una maestría, una MBA, y alrededor del séptimo, octavo vez, me acuerdo que voy a comprar un libro porque quería entender mucho mejor la maestría, entender el inglés de manera inconsciente. Yo sabía que tenía que leer algo que me apasionara, y es cuando voy a buscar un libro. Y de todos los libros que tenía para escoger, de todos los bestsellers y los libros populares, había un libro muy específico que me hacía ojitos, ¿no? Ya. Y yo al comienzo lo estaba rechazando. Era un libro que tenía 450 páginas, hojas oxidadas. Dije, no, no pasa nada con ese libro, no me gusta. Pero había algo que me llamaba. Ajá. Había una voz en mí que me decía, quizás es esto lo que estás buscando. Así que llegué en ese momento y digo, bueno, no pierdo nada, son veintitantos dólares, lo voy a Claro. comprar. Y compré ese libro. Ujú. Y una vez que empecé a leer ese libro, me acuerdo que me regresé en tren a mi casa en Canadá, en Toronto. Decido ya no regresar a la universidad en la tarde porque me enamoré. O sea, ¿De golpe? empecé a leer el libro y decía, puedes programar tu mente, programación neurolingüística, puedes librarte de miedos y traumas en menos de 15 minutos. Y yo empezaba a sentirme como que vivo, ¿no? Era como que en ese momento que sabes que eres feliz, pero no sabes Claro. por qué eres feliz, ¿no? Se pasó el tiempo, empecé a priorizar la lectura de ese libro, a querer entender, no hacer los trabajos de la universidad. Ya empezaba a tener amonestaciones, no Claro. hacía los trabajos grupales. En las tardes o en las noches que supone que tenía que Ajá. trabajar, le daba prioridad a ese libro. Entonces yo entendía que algo estaba pasando aquí. Ajá. No entendía qué, pero el camino me llevaba a que, bueno, era un libro de programación neurolingüística. Así que empecé a buscar qué puedo hacer más, dónde puedo encontrar más información de PNL, porque me acuerdo que se me acabó el libro en menos de una semana y media. Claro. Nunca había leído un libro de 450 páginas Claro. y menos no en inglés. Y es ahí cuando encuentro que los creadores de esta tecnología en Ujú. realidad estaban vivitos y coleando, ¿no? Yo tuve Ujú. el privilegio de estar presente en ese momento. Hoy por hoy, algunos han fallecido, otros ya están muy viejitos o ya no dictan entrenamientos, ¿no? Pero en ese momento, bueno, empecé a encontrar más información de PNL Claro. porque quería seguir sintiendo esto. No era que en ese momento dije, ah, no, voy a ser el Master Trainer, no.
En ese momento quería seguir aprendiendo, quería seguir sintiendo eso y encuentro que existía prácticamente una carrera para ser practitioner de PNL, master practitioner, puede ser trainer de PNL, enseñar esto y que hablaba muy bien con el coaching, que era algo que yo ya venía persiguiendo por mucho tiempo, ¿no? Y luego, bueno, encuentro lo que es la hipnosis, el timeline therapy, la psicología energética y la neurociencia y todo lo demás. Con respecto, me has mencionado temas súper clave porque yo lo he vivido personalmente cuando me cuestioné a mí mismo después de 10 años de dedicarme a las ventas, me pregunté si realmente me estaba gustando lo que estaba haciendo. Gracias a Dios dije que sí, porque, o sea, pero no me gustaba. Por ejemplo, yo como te comentaba previo a la entrevista, me dediqué bastante tiempo a la venta de carros de alta gama, eh, pero no me gustan los carros. Y eso es algo muy curioso. Lo que me jalaba a mí era ayudar a las demás personas a poder tomar una buena decisión y a compartir conocimiento. Entonces, eso me llevaron a la búsqueda de mi propósito. Pero este es del otro lado, en el lado en el que te encuentras tú ya desarrollándote en una carrera y cuando te haces esa pregunta decides girar el timón en el otro sentido. O sea, es una locura. Cómo, lo que se me viene a la mente es preguntarte cómo estaba tu entorno en ese momento, porque tu familia, tus amigos, fijo, te dijeron, loco, algo pasó ahí. Definitivamente, ¿no? Hubieron familiares que empezaron a hacer ciertos tipos de comentarios, gente de mi entorno, mi trabajo, mis amigos que estudiaron conmigo en la universidad, ingenieros también, empezaron... Claro. Bueno, en realidad yo empecé a separarme porque decía, creo que ya no pertenezco a este contexto. Y también hay una parte en la historia que siempre cuento que tuve que hacer que mi entorno principal, que era prácticamente mi familia más cercana y mi novia en ese momento, entiendan la transición de lo que está pasando, porque una cosa es trabajar y otra cosa, vamos a decir, como ingeniero, en donde digamos que todo estaba, el camino más seguro y estructurado, y otra cosa era girar y enfrentar miedos, inseguridades, y qué pasa si no vendo y si no tengo para pagar mi departamento. Estaba a punto de casarme y era como que, ¿y cómo voy a cubrir eso? Me compré un departamento con mi novia en ese momento que ahora es mi esposa, ¿y cómo voy a pagar eso si dejo todo eso? Entonces empecé a sentir mucha todo duda. Sí, dudas, conflictos, miedos, dolor, culpa y todas las emociones juntas, que felizmente cuando empecé a aprender todo esto y más las técnicas de Timeline Therapy, por ejemplo, que es considerado como PNL avanzado, tenía las herramientas para poder liberarme de esas emociones negativas, ¿no? Era algo que a mí me daba mucho la ventaja. Es como que cómo tuviste éxito tan rápido y creciste tan rápido cuando ninguna otra persona ha considerado hacer lo que tú has hecho. Por lo menos en Latinoamérica no hay una escuela de PNL y de coaching más grande que la mía. No hay. Y es como que, bueno, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Y es lo que siempre les digo a mis alumnos, es todo lo que ahora enseño, es que tuve la posibilidad o el acceso a ese tipo de técnicas para resolver el conflicto, porque una cosa es que tú estés motivado, ya, yo puedo hacerlo, pero se te presiona el pecho, las piernas se paralizan, no duermes, se te suelta el estómago, sientes nervios, sientes dudas, no duermes bien. O sea, avanzar, por más de que estés motivado, el cuerpo reacciona a la incertidumbre del futuro. Entonces, pero ¿qué pasa si tú te desconectas de eso, no? ¿Qué pasa si tú te liberas, si empiezas a tener claridad, si ya no sientes miedo, sientes certeza, si ya no sientes ira o cólera, si no sientes calma y claridad? Entonces, de pronto, eso pienso que en algún momento fue lo que me permitió tomar decisiones tan radicales que, bueno, hago un giro de 180 grados en mi vida y que prospere. No voy a decir que fue inmediato porque mientras iba avanzando nuevos miedos surgían a la superficie, pero yo mismo decía, oye, pero estoy pasando por esto, tengo las herramientas y los recursos para resolver esto. Y al mismo tiempo yo buscaba, como tú lo mencionaste justo hace un momento antes de que empecemos el podcast, la congruencia, que es un valor importante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a una persona a prosperar en sus negocios si uno prospera en el mío, ¿no? Entonces, era un motivador bastante fuerte que me decía, bueno, si tengo que pasar por esta crisis, si tengo que superar una deuda de 6 dígitos que la tenía en ese momento y que no hacía ni 4 dígitos mensualmente, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿En cuánto tiempo? Entonces, pero esa vocecita que me decía, bueno, pero si lo logras resolver vas a poder ayudar a otras personas. Eso era lo que realmente me motivaba a decir, enfrenta lo que tengas que enfrentar, aprende, genera sabiduría sobre eso, porque otras personas van a venir a buscarte para resolver eso, ¿no? Y en el momento, o sea, esto debe servir mucho para los emprendedores o para las personas que estén buscando emprender un nuevo camino, un nuevo proyecto, particularmente ahí, en esa posición donde estaba Fabián.
¿De qué técnica te ayudaste? ¿Qué técnica te aportó? O sea, me hablaste de timeline therapy, pero no sé si la tenías ahí ya... O sea, ¿la utilizaste en ese momento o utilizaste otra? Y que nos puedas compartir. Sí, lo bueno que tuve la posibilidad de que cuando yo estudio programación neurolingüística y me convierto en Master Practitioner en PNL, todavía no trainer de PNL, encuentro las técnicas de Timeline Therapy. Claro. Y que son para liberarte de traumas de pasado, emociones negativas almacenadas en tu cuerpo, que incluso inconscientemente o conscientemente uno no las reconoce, decisiones limitantes que son los orígenes de las creencias limitantes, cómo crear certeza sobre tu futuro, sobre ti, sobre lo que tú puedes hacer. Entonces, conozco eso, conocí la hipnosis también, entonces como que preferí empezar a entender y a aprender y a aplicar todo esto, ¿no? Entonces, todo lo aplicaba en mí, porque era como que está bien que yo vaya a aprender esto para enseñar a otras personas y para ayudar, pero primero tengo que tener yo la experiencia. Entonces yo mismo me colocaba objetivos y yo tenía la experiencia con cada técnica. Entonces yo te podría decir qué técnicas podría haber utilizado. Timeline Therapy tenemos varias, porque no es solo una técnica, no son varias. Emociones negativas, te tienes que liberar de la ira, del miedo, del dolor, de la culpa. La culpa es esta emoción negativa que paraliza a los emprendedores y empresarios porque te hace sentir no merecedor. Y si te sientes no merecedor y te sientes culpable, o no cobras, o no haces tu trabajo, o te autosaboteas en el momento, en la línea final, que ya vas a cumplir con tu meta. Claro. Y algo pasa, algo sucede y no la llegas a cumplir, y en algún momento es porque tú creaste esa realidad, ¿no? Porque luego entiendes que tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Entonces estaban todas las técnicas de PNL, desde cómo definir objetivos bien formados, objetivos SMART, que sean congruentes, que sean reales, que sean significativos, cómo liberarte de anclajes negativos, inconscientes que uno tiene, ¿no? A veces te dicen algo y te paralizas, o te dicen algo y te pones muy nervioso, te bloqueas, te genera vergüenza, cómo te liberas del miedo a la crítica, o conflictos internos que siempre existen. Y yo me acuerdo uno, era por un lado quiero estar seguro trabajando, por otro lado quiero emprender y quiero tener éxito, la aventura, ¿no? Entonces son dos conflictos internos que es muy común, ¿no? Por un lado quiero estar en casa con mi papá, con mi mamá, que me cuiden, que me protejan, pero por otro lado quiero yo emprender y estar solo y vérmela solo, ¿no? Entonces esos conflictos internos, por una parte esto, por una parte lo otro. Entonces, y eso genera emociones negativas, te paraliza, te quita la energía. Si no lo sabes controlar en el futuro, eso genera depresión, ansiedad y esas cosas, ¿no? Entonces son una serie de técnicas para abordar cualquier tipo de problemas, sean creencias, conflictos, problemas, traumas. Y entendiendo también de que todos los problemas que uno, o las limitantes que uno tiene, todas han sido creadas en el pasado. Entonces, si tú hoy, por ejemplo, tienes miedo a fracasar, miedo a cometer errores, miedo a la crítica, vergüenza, no puedo hacerlo, ¿y qué pasa si todo me sale mal? ¿Y qué pasa si pierdo mi capital? Todas esas inseguridades o creencias o problemas que puedes tener ahora han sido creados por eventos del pasado. No es que tú naces y tienes, no, voy a tener la creencia toda mi vida de que voy a fracasar y que tengo miedo al fracaso. No, te ha tenido que pasar algo, ¿no? Tú le preguntas como a algunos empresarios, ¿consideras que ese miedo al fracaso que tú tienes es real o es justificado o injustificado? La mayoría dice que es injustificado. Pero realmente si te pones a pensar, claro, porque son más conscientes, son mis alumnos, les digo, es injustificado, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque como ya fracasé en el pasado, pienso que ahora voy a fracasar otra vez. Entonces ha sido por un evento del pasado. No quiere decir que no tengas la capacidad, simplemente tuviste un evento negativo o un trauma asociado a algo que te pasó y ahora consideras de que siempre va a ser así porque la mente tiende a generalizar, distorsionar y eliminar frente a un evento negativo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si tenemos la habilidad o la técnica de ir a ese evento, liberarte de la emoción negativa que se generó en ese evento y generar los aprendizajes de ese evento? De pronto ya no tienes ese miedo a fracasar porque en tu mente es, sí, fracasé, pero también aprendí, no voy a volver a cometer el error, pero ahora tengo certeza porque no creo que vuelva a fracasar porque ahora tengo confianza de que voy a tener éxito. Entonces empieza a borrar esos eventos, esos pensamientos limitantes. Y esta manera de llevarlos al pasado, o sea, porque me ha pasado alguna vez que he escuchado a personas que distorsionan la realidad, como por ejemplo cuando te dicen que soy malo en números solamente por haber jalado un examen quizás en primaria. Eso es un proceso natural de la mente. Sí, entonces yo preguntaba, la PNL ataca bastante al pasado y los llevas hacia ese momento. Sí, la programación neurolingüística como tal aborda directamente los eventos en donde tú adquiriste o tomaste la decisión inconscientemente de tener ese programa limitante.
esa impronta, ¿no? De pronto, como tú dices, el ejemplo que has tomado es algo que me pareció que fue muy parecido a mí, ¿no? Yo tuve siempre la oportunidad de aprender inglés. Mi mamá estaba, yo te pago el inglés, hijo, no tengo problemas, pero yo siempre rechazaba aprender el inglés. Y era porque yo tenía un evento, me acuerdo a los 6 años de edad, que me estaban enseñando inglés. Y me acuerdo que salgo con un 10 jalado, ¿no? Entonces, donde rojo es red y yellow es amarillo, un examen bastante simple, pero jalé. Y yo soy una persona que nunca he jalado un curso, siempre he sido excelencia y todo, pero yo le tenía miedo al inglés por ese evento en específico. Entonces yo recuerdo el rostro de mi papá mirándome como que decepcionado. Yo ahora que me he liberado de eso, pienso, no, mi papá dijo, no pasa nada, hijo, pero yo lo miraba como en ese momento lo distorsioné y dije, uy, mi papá me va a gritar y se va a decepcionar de mí. Entonces agarré el miedo al inglés. No puedo hablar inglés, no soy bueno hablando inglés. Y es como que, y lo estuve cargando por mucho tiempo. Entonces, incluso terminé de estudiar inglés y todo lo demás. Y seguía ese miedo, me autosaboteaba, me bloqueaba el momento de hablar inglés. Entonces, yo todo loco me voy a aprender programación neurolingüística, hipnosis en inglés. Porque era una forma de decir, me voy con un inglés intermedio a Estados Unidos o a Inglaterra a aprender inglés, a aprender programación neurolingüística en inglés cuando le tenía miedo a hablar el inglés. Entonces yo me acuerdo que llego a Estados Unidos y Tad James, que fue uno de mis mentores, me dice, fue cuando decidiste que no eras bueno hablando inglés. Tu inglés es muy bueno. Tú eres mejor hablando inglés que yo hablando el español, me dije. Y yo me acuerdo que me quedo como que en shock, yo esperando que sientan lástima por mí, pero no lo sintieron, ¿no? A veces uno tiene una creencia limitante y espera validarla, que alguien se lo valide. Él no me la validó en ningún momento. Y entendí que, claro, yo he decidido. Y luego entendí, cuando ya luego aprendí la técnica, por ejemplo, de decisiones limitantes, entendí, bueno, yo tomé la decisión y estaba inconsciente y yo no me acordaba hasta que hice la técnica, porque también tienes que hacer un proceso medio hipnótico, porque tú conscientemente no recuerdas la causa raíz de los problemas que tienes. A veces sí, porque se te grabó muy bien y los puedes recordar y los mantienes conscientemente, que son los eventos significativos. Pero todas esas memorias están más almacenadas en tu mente inconsciente y hay que hacer procesos hipnóticos para, no me da, claro, le tengo miedo al inglés porque pienso que voy a ser criticado o porque mi papá en algún momento me hizo un gesto que me hizo creer a mí, ¿no? Que no lo hago sentir orgulloso a él, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando le perdí el miedo, ¿no? Y ahora tú ves mi biblioteca es en inglés, todo ahora enseño en inglés, he dictado muchas conferencias, muchos entrenamientos en inglés. Pero tuve que entender de que, oye, ese miedo al inglés venía de un trauma del pasado, ¿no? Y en todo este camino que estamos hablando, de tu camino aprendiendo, todo esto de la PNL, Fabián, ¿cuál ha sido la emoción más difícil que te ha tocado manejar y cómo la manejaste? La más difícil fue la culpa, porque la culpa no es una emoción fácil de liberar. La culpa está por sobre encima de, mejor dicho, más profundo que el miedo, el dolor, la cólera, la tristeza, la ira, la rabia, el resentimiento, cualquier tipo de emoción. Es la emoción más profunda. Entonces no puedes trabajar, por ejemplo, tenemos técnicas para liberar emociones negativas. Entonces siempre la recomendación es que primero liberes la ira, el dolor, la tristeza, el miedo, para luego recién abordar la culpa. Porque la culpa es como que esa emoción base, ¿no? La culpa es, te sientes mal por todo lo que haces, no me lo merezco, no soy suficiente, entonces, ¿voy a tener éxito? No, pero yo no merezco ser feliz, las demás gente sufre, entonces yo tengo que sufrir, hay que sufrir para conseguir las cosas y te autosabotea tremendamente, ¿no? Vas a conseguir éxito, ya alguien te va a pagar, estás a punto de firmar el contrato y algo sucede y se te cae la venta y es porque muy en el fondo tienes mucha culpa, ¿no? Y eso sí, y eso es, cuando trabajamos en el mundo de las ventas, o también de repente has conocido personas que han tenido esa experiencia y uno dice, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo hago todo para tener éxito en esto, pero si muy en el fondo tienes culpa, inconscientemente te vas a autosabotear, ya sea que haces una mala llamada o tomas una mala decisión o dices algo que no debiste hacer, o energéticamente también, porque si al final, si nuestras emociones crean nuestra realidad, nuestras emociones van a crear una realidad en donde el cliente quizás ese día, ¿sabes qué? No puedo ir a firmar el contrato contigo a la notaría porque mi mamá se puso mal y creo que ya no voy a comprar la casa. Y tú dices, pero si ya me dijo que sí, ¿por qué el cliente se me cae al final? Y es porque muy en el fondo no merecías
o por lo menos estabas rechazando a través de la culpa, ¿no? Eso ya se puede explicar científicamente a través de la cuántica, ¿no? Pero así es como utilizamos la PNL para que tengas control sobre eso, ¿no? Pero qué potente, ¿no? Porque al final yo considero que la PNL ayuda a administrar también nuestras emociones, ¿no? Sí. O sea, es todo un tema de gestión de lo que sentimos y al final eso se va a repercutir en nuestras acciones en el día a día. Cuando tú has ido asesorando empresas, ya entrenando personas como máster, trainer, ¿qué es lo más complicado que te ha costado enseñar o transmitirle a la gente, que ellos puedan aprender? Primero cuando yo decido, porque yo estaba enseñando en Estados Unidos, Ujú, mis alumnos eran normalmente médicos funcionales, doctores o coaches o ujú, psicólogos que querían tener nuevas técnicas o herramientas para sus propias prácticas. ujú. Cuando yo decido regresar a Perú y brindar esto a Latinoamérica, la comunicación tenía que ser totalmente diferente. Ujú, Tenías que bajarle quizás la especificidad en la forma en cómo tú comunicas programación neurolingüística, porque no muchas personas entienden claro, o distorsionan su significado o piensan que PNL es solo anclajes o solo es decir yo puedo hacerlo y gritar o afirmaciones. Pero claro, eso fue menos del 1% de lo que es PNL. PNL es realmente tener la sabiduría de saber cómo funciona la mente. Pero hay que tener cierto nivel de conciencia para entender eso, claro. ¿no? Uno puede aplicar las técnicas. Otra cosa es que entiendas por qué estas técnicas funcionan y por qué el cerebro responde a esas indicaciones, ¿no? Hoy hay mucha neurociencia sobre esto. Es muy fácil ya poder explicar. El cerebro funciona así, o sea. Entonces, pero antes no se podía hacer eso. O yo venía, por ejemplo, a Latinoamérica, me fui a Colombia, me fui a Chile, Ujú, estuve en Argentina, Ecuador, claro. Perú, y hablar de hipnosis, ¿no? Y era como Ya, que, ya, ahora vamos a hablar de hipnosis. Y era, no, Fabián, y la gente se paraba y se iba. Y dije, creo que ya no puedo hablar de eso. Pero ahora es diferente, ¿no? Ahora es quienes quieren ser hipnotizados por el éxito. Todo el mundo levanta la mano, ¿no? Porque entiende que es la forma directa de programar el subconsciente y todos queremos programarnos para el éxito, ¿no? ujú, Entonces creo que lo que aprendí es cómo puedo comunicar dependiendo del nivel de conciencia o el modelo del mundo de mi audiencia. ujú. Algunos de repente aceptan la información de cierta forma, de cierta forma. Hay varios niveles de conciencia, ¿no? El 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si a una persona que está más orientada a los negocios y el emprendimiento, si yo le digo que si dominan su mente van a poder facturar más dinero, probablemente Va a tengan más jalar. interés de escucharme. Ujú, Si tengo padres de familia en el auditorio y me dicen, bueno, yo hago esto porque realmente quiero que mis hijos sean exitosos o quiero salvar mi matrimonio, entonces, ¿qué pasaría si te enseño a que tú puedas programar la mente de tu hijo para que tu hijo tenga programas positivos, confíen más en sí mismos y puedan lidiar con los problemas del día a día? ¿Te gustaría aprenderlo? claro. Y entonces tenías que como que entender, ¿no? O al final, las personas que buscan empoderamiento personal, ¿qué pasaría si estuvieras más empoderado, más tiempo, más motivado para lograr tus metas y objetivos, Claro. ¿no? Que si probablemente yo voy con ese mensaje, por ejemplo, un mundo un poco más corporativo, que no están No tan te. asociados a ese mensaje, es como Claro, que este logo, yo no quiero estar gritando y hacer esas cosas, me dirían, ¿no? claro. Probablemente a ellos les diría, bueno, ¿te gustaría comunicar mejor, ser un mejor líder? Bueno, aprende PNL, ¿no? Muy, muy, muy de marketing, ¿no? O Sí. sea, muy, muy, muy de saber a qué mercado te diriges y todo Sí. eso. Finalmente, cuando yo defino la programación neurolingüística, es que tú tengas la capacidad de comunicar, Ujú, ¿no? Y la PNL se define también como el modelo de comunicación como excelencia, ¿no? Si tú ujú, estudias una maestría, por ejemplo, un MBA en Estados Unidos o en España, en el módulo de comunicación y liderazgo te van a enseñar programación neurolingüística, porque ujú, PNL te ayuda a comunicar mejor. Entonces, tú al final, ¿qué es comunicar? Comunicar es que tú puedas impactar en el modelo del mundo, ujú. consciente e inconscientemente, que tenga la otra persona. Ahora, como no todas las personas son iguales, Claro, yo tengo que saber cómo la otra persona piensa, cuál es su modelo del mundo, cuáles son sus representaciones internas, cuáles son sus creencias, sus claro, metaprogramas. Y claro. si yo logro, o sus valores, si yo logro comunicar en base a cómo la otra persona procesa la información, Ujú, entonces voy a influir o persuadir. Entonces, por eso es de que la programación neurolingüística se puede utilizar para el campo de la motivación, la claro, influencia, la persuasión, el coaching, porque claro. nosotros, tú eres coach también, Sí, nuestro trabajo es motivar a las personas, pero no, yo no quiero gritar, no. Si, por ejemplo, tú ahora quieres adoptar el hábito de la lectura, tengo que crear la estrategia lingüística para que tú puedas motivarte a leer. Si tú, por ejemplo, quieres dejar las adicciones como el alcohol o quieres no las drogas, tengo que desmotivarte a que tú dejes, para que tú dejes de hacer eso, ¿no es cierto? Básicamente estoy motivando, claro. persuadiendo, influyendo, comunicando a la mente de la otra persona. Entonces la PNL te da esa capacidad para que tú puedas
extraer las diversas partes que conforman su modelo del mundo y hablar desde ahí. Y generar ese entendimiento, comunicación, conexión o rapport. Es como diseñar una estrategia personalizada para cada persona y que le pueda funcionar porque está hecho con... Tú alimentaste esa estrategia, ¿verdad? Así es, todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos una historia diferente, valores diferentes, experiencias diferentes. Entonces no puedo utilizar el mismo mensaje para todos. Y hablando de los valores y todas estas experiencias, cuando te ha tocado seguro impartir alguna conferencia o acompañar a una empresa quizás o a un grupo, importa mucho, o sea, seguro que sí, pero ¿qué tan importante es el rol de la cultura organizacional? Que te encuentres ya plasmada ahí. En realidad la cultura organizacional es la que define los parámetros de la filosofía de qué valores, en términos de PNL son los valores, qué valores deberían ser adquiridos por cada miembro de la institución. Claro. Entonces, entendiendo de que cada persona tiene valores diferentes, Sí. el trabajo que hacemos nosotros, que es lo que hacemos más en las empresas de Estados Unidos. Aquí en Perú no mucho porque no lo entienden, pero en Estados Unidos es muy común que te llamen a decir, alíñame la jerarquía y valores de mis líderes porque están desalineados. ¿Qué quiere decir? De que los líderes no están apegados a la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, digamos que yo siempre cuento esa experiencia en la constructora donde yo trabajaba. Uno de sus valores más firmes, más importantes eran el cumplimiento. Y siempre decían, nosotros somos la única constructora que entrega todos los proyectos antes del tiempo, antes del tiempo de entrega. Por tanto, el cumplimiento es uno de nuestros valores. Entonces yo cuando, por ejemplo, hacía contrataciones, hacía compras, porque estaba en planeamiento de estrategia, en logística, entonces yo decía, bueno, para cumplir a veces eso nos va a costar un poco más, porque si se me para un equipo que me puede generar una pérdida de $1 millón si es que no opera ese mismo día, entonces, y le tengo que comprar un repuesto, $5,000, pero el repuesto normalmente cuesta $3,000, se lo voy a tener que comprar porque no puedo perder la productividad, pero el repuesto me va a cobrar más. Pero ¿qué pasaba? Que me llegaba un correo de mi jefe inmediato de logística que me decía, Fabián, has comprado un repuesto con $2,000 de exceso y no estás cumpliendo con los valores de ahorro del área, ¿no? Porque la logística, los indicadores, todo era por ahorro. Y yo respondía, bueno, haciendo valer los valores de la empresa de cumplimiento, creo que acabo de satisfacer los valores de cumplimiento, porque si yo tengo ese equipo parado, voy a perder más dinero y más dinero de lo que me ahorraría con esos $2,000 de los que tú me estás acusando a mí que no hice una buena compra. Y eso es un ejemplo, ¿no? Para ser más cumplidos tienes que pagar más. Si quieres ahorrar más, quizás vas a empezar a comprar al proveedor más lento, quizás lo que no es más conveniente para la empresa, ¿no? Entonces, ahorro y cumplimiento, conflicto interno, conflicto dentro de la empresa, y así es como pasan en todas las empresas, ¿no? Y en las personas se le llama hábitos y en las organizaciones va muy amarrado a las rutinas. Sí. ¿Te ha tocado enfrentarte contra una muy mala rutina de una organización que hayas tenido que desmontar? Sí, porque en realidad si te llaman es justo por eso. ¿Sí? No, si está todo funcionando no te llaman. Sí. Te llaman más bien cuando hay problemas. Y sí, mi expertise es como que yo les enseño los niveles lógicos de cambio y les digo, mira, nosotros normalmente a nivel corporativo operamos de entorno, comportamientos, o sea, tus operaciones del día a día y la actitud que tienes para desarrollar algo. Sin embargo, de una forma más superior a esto están las creencias, los valores y la identidad que tú puedas tener. No llego a nivel espiritual porque en una corporación no están tan ligados a ese tipo de conceptos. Entonces les digo, mira, podemos resolver todo esto de las rutinas, las malas prácticas y las operaciones y yo puedo establecer reglas y normas para que tú hagas bien o mal, etcétera, o establecer algunas multas o castigos si es que no haces bien tu trabajo, pero creo que eso a nadie le gusta, ¿verdad? Y a nadie le gusta eso. Entonces, ¿pero qué pasa si cambias tu actitud o tu forma de pensar frente a la actividad que tienes que hacer? Porque finalmente tú haces lo que haces por cómo piensas, ¿no? Digamos que tú no eres muy rápido haciendo el Excel. No es que seas malo haciendo el Excel, no tienes la capacidad. Probablemente tienes un programilla en tu mente inconsciente que dice, yo no soy bueno haciendo esto. Siempre he sido malo para la tecnología. Nunca aprendo la tecnología, los sistemas me aburren y no son para mí. Claro que vas a tener dificultades al momento de ejecutar el estrés, ¿no es cierto? Entonces,
Mi enfoque siempre es ofrecer la alternativa. Oye, ¿qué les parece si cambiamos la programación en nuestra mente primero? Y eso mágicamente se va reflejando en el comportamiento, porque ya no es tengo que aprender, tengo que cambiar, sino es cambio automático porque cambia algo en su mente, ¿no? Entonces, ese es el enfoque más rápido y transformador que se le puede dar a las personas. Agarrar a los equipos e ir uno a uno para poder coger cuál Puede es lo ser más, uno ¿no? a uno, lo hago en grupo, tengo la capacidad de poder programarlos en grupo también, dependiendo a eso, sí. Y con respecto, o sea, esto de los hábitos, asumo que al final se repercute en la efectividad de la organización. Y con respecto a personas, que estoy seguro que la comunidad nos va a agradecer, si yo quiero cambiar un hábito, si yo ya lo detecté, que está impidiéndome crecer, ¿no? Impidiéndome avanzar, ya lo detecté, ¿cuál sería el primer paso para poder avanzar hacia quitarme ese hábito? Bien. Hay varias cosas que tú puedes facilitar en tu entorno, ¿no? Como lo dice, para mí el mejor libro de hábitos es el de James Clear, quizás Hábitos Atómicos, Claro. frente a todos los demás, porque te dice las cosas prácticas, más no mucha neurociencia. No es necesario entender neurociencia para que cambies tus hábitos, pero sí las cosas que tú podrías hacer. Pero frente a todo eso, a James Clear le falta un punto que es importante, que en algún momento he hecho podcast sobre esto, que se viralizaron en su momento, es de que tú no puedes cambiar un comportamiento o un hábito si es que no es importante para ti. Ajá. Entonces, tú puedes hacer los anclajes espaciales, hacer que sea fácil de hacer, que los hábitos negativos sean difíciles de poder acceder, como lo recomienda James Clear en ese libro. Pero muy en el fondo hay personas que cambian hábitos de un día para el otro. La pregunta es ¿por qué? Un día una persona, no, como estábamos en la pandemia, un día salíamos a correr todo el tiempo. De pronto, cuando pasa la pandemia, ya nos permitían salir a correr, por ejemplo. Había muchas personas que yo no conocía que empezaron a correr. Y yo les preguntaba, ¿por qué corres? ¿No? Y me decían, bueno, yo estoy corriendo porque no quiero llegar a UCI, ¿no? No quiero llegar al hospital. Tengo que fortalecer esos pulmones. Entonces, el miedo a caer en el hospital los motivaba a tener un mejor hábito, un buen hábito que es el de salir a correr, por lo menos, ¿no? Entonces, eso en PNL se les llama valores away from, o yo busco alejarme del dolor y por tanto me motivo a hacer algo que pueda ser positivo para mí. Como la compra por anhelo y la compra por dolor. Sí, Similar. es básicamente eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí te das cuenta que las motivaciones para hacer algo pueden ser, ¿no? Por dolor, por placer, o como les llamamos en PNL, son toward, que nos permite acercarnos a una emoción positiva o alejarnos de una emoción negativa, ¿no? Entonces, entendiendo eso, ¿por qué las personas no pueden instalar hábitos fácilmente? Y muchas veces es porque no es realmente importante para ellos, ¿no? Entonces, o la programación inconsciente que ellos tienen no está alineada a lo que quieren, ¿no? Yo en mis conferencias, por ejemplo, cuando tengo emprendedores, redes de mercadeo, que están muy ligados a la lectura, les digo, ¿quiénes de ustedes aquí creen que la lectura es importante? Todos te levantan la mano, hasta las dos manos, hasta los dos pies levantan, ¿no? Les digo, Claro. dejen la mano levantada a las personas que por lo menos leen un libro al mes. Las manos van bajando, por lo menos el 80-90% va bajando. Levanten la mano quienes leen un libro por semana y ya te quedas con dos manos levantadas de 200, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tú crees que es importante para ti leer, pero si no lo haces porque realmente no es importante para ti. Ese es uno. Entonces, muy en el fondo no es importante para ti. Quizás más importante para ti es relajarte y es por eso que prefieres ver una película que leer un libro. Quizás más importante para ti es sentirte amado por tus amigos. Entonces, probablemente si te invitan a un viernes a tomar, vas a preferir eso que la lectura que prometiste que ibas a hacer ese viernes a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, y un ejemplito más que te doy. Una vez se me acercó un chico que me dijo, Fabián, con ojos llorosos, se me acercó y me dijo, Fabián, yo quiero realmente leer, es importante, pero no puedo, no sé qué me pase llorando, ¿no? Y le digo, cuando coges el libro para leer, porque él me decía, no me puedo memorizar nada, no puedo leer nada, siento que soy un tonto, leo una hoja 1000 veces y no avanzo, no puedo aprender. Y yo le digo, cuando coges el libro y estás leyendo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y me dice, llorando, me dice, mi papá señalándome, diciéndome que nunca voy a ser nadie en mi vida. Y le digo, hasta que no te logres liberar de eso, va a ser bien difícil que implementes el hábito de la lectura. Porque cada vez que leía, mi papá me decía que soy un bueno para nada, pero yo le voy a demostrar que sí soy bueno, pero en esa resistencia, ese miedo, dolor que un padre te diga eso, se paralizaba en la lectura, se bloqueaba y por eso leía y no Dios santo, aprendía. qué fuerte. Entonces, sí.
Entonces, tus creencias, tus valores, la programación Sí. inconsciente hace que tú tengas conflictos al querer implementar un nuevo hábito en ti. Entonces, independientemente de cualquier cosa que puedan hacer las personas, tú puedes implementar un buen hábito siempre y cuando tu programación esté alineada a ese hábito. Si es importante para mí, créeme que lo vas a hacer. ¿Y qué pasa cuando sabemos todos que la salud es importante, pero no hay gente que va al gimnasio, no hay gente que come saludable? O sea, esas personas tienen claro que vivir es importante, pero no lo hacen. ¿Cómo implanto ahí? Pueden decir que es importante, pero muy en el fondo no es importante. Porque priorizan más otras cosas, priorizan más el sentirse bien, priorizan más la seguridad, priorizan más los amigos, Sí, priorizan... Y esto en PNL le decimos son su jerarquía de valores, o sea, son sus fuentes de motivación. Y la jerarquía de claro. valores, como es una jerarquía, siempre hay algo que es más importante que otra cosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú dices, mi salud es importante, pero pasarla bien con mis amigos es aún más importante Claro. porque me siento amado y en búsqueda de amor y reconocimiento que me da comer con mis amigos o con mi familia, bueno, entonces voy a comer este banquete hasta morir y voy a tomar con ellos. La salud es importante, pero más importante es eso. Y Ah, muchos de esos valores son inconscientes. Yo siempre les digo a las personas, de 1 millón de personas que conozcan su jerarquía, que les preguntes si conocen su jerarquía de valores, menos del 1% van a sí. conocer su jerarquía de valores y probablemente esos han estudiado en la HPNL, siempre les digo. Porque tus valores es lo que más profundo tienes en tu mente inconsciente. No eres consciente. La gente puede decir, mis valores son, para mí lo más importante es, pero luego notas la incongruencia en su comportamiento, ¿no? Para mí el éxito es importante. Y le digo, sí, pero llevas 2 años no tomando acción, así que, ¿qué te hace pensar que realmente es importante para ti? Claro, Probablemente el más importante para ti es la seguridad y es por eso que no tomas acción. ¿No? claro. Entonces, y tú notas la incongruencia de comportamiento y eso es porque sus valores o no están alineados o tienen conflictos de valores y hay muchas técnicas para resolver eso. Pero eso, ojo, es trabajar con la mente inconsciente de la persona, es muy profundo, no es algo que le preguntes a una persona y te lo diga de frente, No, 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 es, no, es hay que hacer... medio complicado que Sí, alguien te lo saque, es medio complicado. Quería hacerte otra pregunta, porque, o sea, se inspiras el tema de que estás súper motivado con lo que haces, amas lo que haces, y creo que eso ha sido fundamental para que des los pasos que hayas tenido que dar en tu excelente carrera. Pero ¿cómo lo conviertes en un negocio? O sea, ese es algo súper importante que sí. personalmente quería saber y estoy seguro que la gente va a querer saber. Em, Cuando yo llego de Estados Unidos ya con la idea de colocar este negocio, Ujú. tuve que lidiar primero con ciertas creencias, como te había comentado, quizás o emociones negativas como la culpa, no, no le voy a cobrar, pobrecito, él no tiene dinero, Claro. ese tipo de cosas, creencias limitantes o conflictos, y qué pasa si no lo hago bien, Ujú. y qué pasa si no se siente satisfecho por mi coaching, o qué pasa si mi entrenamiento no le sirvió y si no hago bien el trabajo, Ujú. pero yo no soy como tal persona. Entonces, creo que lo primero es que tuve que lidiar, primero reconocerlas, obviamente, y luego lidiar con las técnicas para poder quitarme toda esa programación. Claro. Que claro, yo pasaba de un mundo en donde si yo un día no quería trabajar, igual recibía mi cheque a fin de mes, a otro mundo en donde si ese día no trabajaba, no comía, Claro. ¿no? Esto es totalmente diferente, ¿no? Probablemente estás más motivado por el miedo a qué pasa si no tengo cómo que pagar. De hecho, que hay una motivación Claro. intrínseca ahí. Al mismo tiempo, si tienes estas creencias como que no creo que sea suficiente y qué pasa si no hago un buen trabajo o no me creo merecedor para cobrar, primero tenía que lidiar con eso. Dicho esto, también tenía que tener objetivos, ¿no? Ya, Ujú. ¿cuántos clientes tengo que tener? Y cuando yo vine ya con la estructura de formar una escuela, ¿no? Ujú. Entonces yo tenía la escuela ya, pero allá era un poquito más fácil porque la gente es como que ya viene con Más la abierta. sintonía de querer aprender esto. Ya que era, ya, voy a formar una escuela, lo voy a hacer, pero al mismo tiempo ya, para que no solamente haga un coaching, por ejemplo, hacer el coaching 1 a 1, cobras X. Pero ¿qué pasa si tengo 10 Boom. que me paguen el mismo X? Claro. Ah, tengo 10X entonces, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo hago para generar eso, no? Y entonces empiezas como que a sacar tus números, se vuelve algo atractivo, pero al mismo tiempo hay que hacer todo el trabajo que uno tiene que hacer, marketing, persuasión, ventas, muchos eventos gratuitos, que la gente te conozca, que entonces hay que Claro. hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces, uno es lidiar con los programas mentales, que siempre Ujú. creo que es lo que más detiene a las personas, porque muy en el fondo
sabes qué es lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿pero por qué no lo haces? No, tengo miedo, y si me rechazan, y si me critican, ¿pero qué van a decir las demás personas? ¿No? Entonces, creo que es más lidiar con ese tipo de programación. Y en todo, ¿ah? Porque créeme que llegas a un nivel, tocas con un límite superior de facturación y cuando quieres, digamos, doblar ese límite de facturación, Ajá. nuevos programas inconscientes salen que otra vez tienes que lidiar con ellos, ¿no? Entonces, y es como que tienes que estar en una programación No constante. te puedes relajar. Sí, no, no puedes. Si Claro. tú piensas, incluso si tú lees a estos millonarios que se volvieron billonarios, o multimillonarios antes de billonarios, es como que, bueno, consideré ya, llegué a los 10 millones de dólares y luego veía imposible cómo generar 20 millones de dólares y luego llegaba a los 20 millones, veía imposible. Es como que cada vez que tú vas generando o escalando en tu facturación Ujú. o queriendo extender tu límite superior de lo que tú concibes que puedes mentalmente hacer, tienes que adquirir nuevas estrategias, nueva jerarquía de valores, nueva programación, nuevos miedos van a surgir, te los tienes que liberar, nuevos programas, nuevas formas que, digamos que, estrategias que tienes que aprender para poder aplicarlas y poder ganar más. Digamos que ahora tu empresa crece Ujú. y tú estás bien solo y empiezas a hacerte solo, y ya eres lo máximo, la gente te contrata, te paga, estás solo y tú dices, pero ¿cómo hago para multiplicar esto? Ah, tendría que contratar. Y tú dices, uy, no, pero la gente no se puede confiar en las personas, no confío en la gente, me van a Sí, traicionar. Entonces nuevos miedos surgen. claro. Y luego digamos que ya tienes 10 personas y luego quieres escalarlo a 30 personas y dices, pero ya tendría que hacer que otras personas hagan lo que yo hago, pero si yo soy el único que hace todo esto perfecto, nadie lo hace perfecto como yo. Y luego, no, pero tengo que estar controlando todo y te das cuenta que no puedes controlar o hacer micromanaging a 30 personas Claro. y otros programas surgen, ¿no? Y luego tienes 30 personas y luego quieres tener 50, lo que me pasó a mí. Bueno, ahora vamos a expandirnos a Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo hacemos para entrar a un mercado diferente? ¿No? Ya Claro. estamos 3 años en Estados Unidos, pero al inicio, cuando queríamos entrar, era un nuevo tipo de gente, a una forma de comunicación. Teníamos que entrar a un mercado que era mucho más caro. Ujú. Entonces, y teníamos que ir con una inversión de lo que hacíamos aquí o en Colombia, en Perú, en Estados Unidos tenías que hacer 3 veces más. Entonces, y lo Claro. hacemos. ¿Y qué pasa si no hay retorno? Entonces, siempre hay estos retos de expansión y es bueno tener herramientas de programación para facilitar la transición. Sí, sí. O sea, yo me pongo a pensar que si ya lo hiciste una vez con esa metodología, si te pones a pensar, hay alta probabilidad de que si te enfrentes a nuevos miedos, pero ya tienes la metodología, los vuelvas a Así superar, es. Y ¿verdad? y tu mente inconsciente aprende. Porque si antes digamos que te costó mucho liberarte de una tristeza Ujú. muy profunda que te tumbaba con depresión, eh, en una segunda, tercera, cuarta vez ya la liberas en 4 minutos, tres Eso, minutos. eso, eso. A mí, mira, voy a contar algo súper personal. No exactamente de eso, pero va muy alineado con los hábitos que se había intentado tanto tiempo, por ejemplo, a dejar de fumar y de tomar. Yo dije, dibujé mi propósito de vida. Lo dibujé y dije, cuando uno sabe a dónde va, ya sabe qué llevar y qué meter en la mochila. Y dije, esto no va en mi mochila, me lo tengo que quitar. El líder que quiero ser no tiene estos hábitos. Entonces empecé a quitar y dije, ya, lo empecé a querer quitar. Y no lo quité, y no lo quité, y no lo quité. Y varias veces me tropezaba con el no lo quité, a pesar de que sabía ya muy claro que lo tenía que quitar. Un día llego a grabar contenido con Rodrigo, que está grabándonos acá, y siempre me pedía agua. Siempre me pedía agua para poder, ¿no? Para tomar agüita antes de grabar, ¿no? Y conversar. Y yo, en las grabaciones, tomaba un vasito de cerveza, 2 vasitos, 3 vasitos, normal. Y ese día Rodrigo no me pide agua, sino me pide cerveza. Y entonces entró un clic mental, algo me pasó ese día, algo hizo. Tus ah, valores cambiaron inconscientemente. Exacto, entonces mi cabeza hizo check, me imaginé a mis hijos, me imaginé a la gente que me sigue, me imaginé cómo sería si más gente me sigue, no quisiera que me sigan y hagan eso de mí, entonces Qué bacán. empezó a cambiar todo eso y solamente para rematar, esa noche obviamente me acosté con más preguntas que respuestas y esa noche terminé viendo la película Cerrar el Círculo. No sé si la han visto. No, no, Es pero la voy una, a es ver. una película que habla de patrones generacionales que uno arrastra de la familia
que uno arrastra, ¿no? De las personas con las que te has criado, y empecé a conectar todo, punto por punto. O sea, fue como un momento eureka, Ajá. punto por punto, y me desbloqueó de manera total. Y como tú dijiste, me conectaste bastante con la palabra que utilizaste. Me desmotivé por hacer ese hábito. O sea, lo tenía Dejó de ser planificado. importante para ti. Exacto, dejó de ser importante y más bien eran importantes las otras cosas y tomaron la posición. Así O es. sea, es una locura. Yo asumo que si esto se puede enseñar, como se enseña en la PNL, puede beneficiar a muchísimas personas. O sea, es importante que lo impartamos. Y sí, y en realidad te felicito por eso, porque tu caso, lo que acabas de comentar, es una muestra de que las personas sí pueden cambiar rápidamente. Ujú. Porque existe esta creencia en todo lo que es, no sé, psicología tradicional, Sí. los cambios demoran, toman tiempo, algunos no lo hacen, algunas adicciones son consideradas enfermedades. Bueno, yo no comparto nada de eso, en realidad Ujú. eso es limitante. La gente cambia todo el tiempo hay gente que cambia hábitos como el que tú has comentado inmediato y era porque de pronto algo de pronto se vuelve más importante para ti. Hiciste un cambio en tu jerarquía de valores, no más y no más. Y así fue. Y Es ahí el caso. está. Es lo caso, justo lo que tú comentas, tú nos lo explicas muy en síntesis, en metodología, y asumo que te cruzas con estos casos Sí. muy seguido, ¿no? Sí, 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 muchos casos. Y en realidad es un poco eh, poderles brindar la posibilidad a las personas, porque las personas vienen con una actitud como que, uy, no creo que pueda salir de esto es Claro. difícil, me han dicho esto, me diagnosticaron con lo otro, y es como, eso se hace rápido, ¿no? Las personas me dicen, ay, Fabián, me encanta cuando tú dices eso se hace rápido, porque en realidad se hace rápido. Claro está de que hay que hacer la metodología adecuada, porque no es una charla de motivación nada más mía de que el cambio es rápido. No, yo no soy de eso. Doy la estrategia, te enseño cómo hacerlo, exploramos tu mente subconsciente, Ujú. encontramos la programación, desconectamos los gatillos y eso es poderosísimo, ¿no? O sea, que tú puedas sacar de los hábitos negativos, drogas, alcohol, pornografía, obesidad o bueno, mucho exceso en carbohidratos, etcétera, es relativamente fácil. No digo que sea rápido en algunos casos, porque obviamente hay algunos son más, tienen Proceso. más tiempo que otros, tienen más gatillos, pero por ejemplo enseño yo lo que se llaman las breakthrough sessions, que son sesiones de 8 horas, en Ujú. donde puedes desbloquear tranquilamente cualquier programa que una persona lo haya tenido crónicamente, depresión, ansiedad. Por eso siempre les digo a mis alumnos, Ujú. ustedes van a salir al mercado y créanme que todas las personas necesitan una breakthrough session, salgan y hagan el favor a las demás personas, porque lo enseño, ¿no? Mis master practitioners saben hacer breakthrough session del HPNL y saben lidiar con esto. Entonces, cuando a mí me vienen con temas de ansiedad, depresión, ansiedad crónica, ataques de pánico, es como, Claro. eso es fácil. Cuéntanos un poquito de las Breakthrough Session, un poquito a ver para ver cómo es en metodología este proceso que nos ha hackeado a todos la cabeza ahorita. Las breakthrough sessions son procesos que lo enseño en mi Master Practitioner de Timeline Therapy. Ujú. Después de que ya hemos pasado por todo lo que es PNL, Timeline Therapy, Hypnosis Coaching, ya la gente entiende, maneja técnicas para liberar traumas, emociones, decisiones limitantes, Ujú. sabe detectar cuando un programa es limitante, cuando no, cuando el cliente, cuando se expresa bajo una creencia o con un conflicto, con un trauma, cómo podemos asociarlos. Entonces, primero tienes que venir con esa preparación, porque Ujú. yo te podría dar el script ahora para que hagas una breakthrough session, pero no podrías hacer nada al Claro. respecto, porque no tendrías la calibración o la agudeza sensorial para detectar el problema en la persona. Entonces, yo escucho una, dos palabras de una persona, una frase, dije, ya tienes esto, hay que trabajar esta técnica y problema resuelto. Va. Entonces, y eso es práctica, ¿no? Ujú. Esa es agudeza sensorial, lo decimos en PNL, es observación, es calibración. Entonces, una vez que entiendes eso y tienes todas las técnicas, luego viene solo la secuencia, que es básicamente una hora de detalle de la historia personal, donde tienes preguntas muy intencionadas Ujú. para encontrar los patrones del problema que tiene ahora la persona, Ujú. ¿no? Porque como es un gran problema, digamos, ansiedad, bulimia, depresión, adicciones, Claro. pánico, no es algo que sucedió una sola vez. O sea, no es que haga una técnica de resuelvo un trauma o una decisión limitante y el cambio se da, no. Son problemas que la gente ha cargado por años. Entonces tenemos que encontrar todos los gatillos que llevan a la persona o estrategias que llevan a la persona a tener ese problema. Claro. Entonces, si por ejemplo, digamos, hay depresión
y de pronto en esa depresión encuentras que hubo bullying, hubo abuso, hubo abandono, entonces tienes que desconectar uno por uno, ¿no? Tienes que ir al pasado y desconectar uno cada uno, generar Claro, resolución, integrar conflictos y entonces tienes que liberar todos los traumas del pasado, todas las emociones negativas que claro. encuentres, absolutamente todas, todas las decisiones o creencias limitantes, Ujú, todos los conflictos internos los tienes que integrar, ujú. los que te mantienen divididos. Todos tenemos partes, pero bueno, hay partes que son más conflictivas que nos generan el problema. Y luego, después de eso, empezar con todo un proceso de prueba o procedimientos de evidencia, que es el término en PNL, para verificar que todo esté resuelto. Entonces, digamos que una persona tuvo un abuso Sí, y entonces yo voy, después de haber hecho la técnica y cualquier técnica que aplique, y voy, le digo, quiero que regreses a ese abuso, cierres los ojos, entra a tu cuerpo, ve, escucha, siente como si estuvieras en ese momento. ¿Qué es lo que sientes? Y las personas se ríen. No, yo no siento nada. No, es como que lejano. No, ya no me impacta. Entonces, antes era un no y lloraban y temblaban y el pecho y se lanzaban en llanto, en ira. Y cuando ya lo resuelves, la persona, no, ya no pasa nada. Pero yo siempre les digo, un buen HPNeliano siempre prueba su trabajo, es lo que le digo a mis alumnos. Prueben que el cliente se convenza, porque yo me puedo estar convencido porque yo veo la calibración. claro, Antes claro. lloraba y ahora ya no. Antes se ponía tenso y ahora ya no. Pero el cliente no se da cuenta y para muchos clientes es difícil creer que el cambio se dé tan rápido. Entonces le digo, vamos, intenta traer la memoria, regresa a este evento. Me decías que este evento te generaba dolor en el pecho, me decías que este evento te hacía llorar, me decías que este evento te generaba mucha ira y mucha revancha. Yes. Corre a ese evento. Y las personas van y es, no siento nada, no, ya no siento nada, no, en verdad, wow, ya no, y se sorprenden, ¿no? Es como, ya no. Claro. Entonces ahí es cuando tú sabes de que el cliente ha desconectado el problema. Los puedes llevar luego al contexto para que pruebes que ya no tiene el problema, pero la mente inconsciente no reconoce, no diferencia entre lo que es real e imaginado, entonces tú puedes hacer eso en su mente. Entonces, si al inicio tú le hablabas del problema y se ponía Tenso, tenso, a lloraba. llorar, miedo, Ujú. pánico, y luego le hablas del problema y lo toma con mucha naturalidad, entonces es que el problema está resuelto. Funcionó. Y entonces tú tienes que ir por cada gatillo que generó el problema. Y ahí es donde viene la magia de lo que hacemos en el Master Practitioner, ¿no? Entonces, y eso es lo que nuestros Master Coaches pueden hacer. O sea, eso es lo bonito, es que esto es un trabajo que se va duplicando y duplicando, duplicando, ¿no? Claro, justo te iba a hablar de esa pasión que tú tienes por enseñar. Primero quería preguntarte si te gusta más tu rol de alumno o tu rol de profesor y posterior a eso que nos cuentes de la universidad. Ah, te diré que yo no puedo separar ambos, Ya, ¿no? Porque el hecho de que me haga un buen trainer y que a la gente le gusta entrenarse conmigo es, además de la pasión que le pongo a esto, es de que también me encanta estudiar. ujú, Entonces, es como ahora estamos dictando el entrenamiento de Advanced Master Life Coaching, que es un entrenamiento después de haber llevado 1000 horas de la universidad, es el último entrenamiento. Entonces, siempre les comento la forma en cómo uno puede ir desarrollando niveles de conciencia y ujú, no, eso no lo puedes aprender leyendo, ¿no? claro, Tienes que caminar el camino, tienes que vivir, tener la experiencia. Entonces, una de las formas que a mí me gusta aprender es teniendo la experiencia. Coloco un objetivo que es muy difícil, retador para mí, pero cuando alcance el objetivo voy a haber evolucionado, ¿no? Mi modelo del mundo va a poder aprender ciertas cosas que luego voy a poder enseñar a las personas. Entonces, eso no es todo lo que yo enseño, no lo aprendí en un libro, ¿no? claro. De hecho, los libros me dan referencias, conocimientos, satisface mi mente consciente o mi lógica, pero lo que realmente te hace aprender o lo que te da sabiduría es la experiencia Sí, como tal, ¿no? Entonces es como voy a ayudar a una persona a facturar 7 dígitos si yo no lo facturo, por claro, es ejemplo, ¿no? incongruente. Entonces es como ahora, el año pasado tuve un artículo en la revista Forbes, ¿no? Fabián Ujú, Tejada, con su enfoque transformador, ayuda a que los empresarios pasen de 5 dígitos, de 5 cifras a 7 cifras, ¿no? Con su enfoque de PNL e hipnosis, ¿no? Y eso fue en base a que me hicieron una entrevista basada a todos los empresarios que había ayudado de pasar de 5 a 7 dígitos, ¿no? Pero no es que no yo, o sea, yo he tenido que pasar por ese camino primero para claro, poder enseñarlo con mucha facilidad, ¿no? Entonces, tienes que entender el camino primero para poder enseñar y comunicar mejor. Entonces, yo puedo enseñarle a una persona siempre y cuando he experimentado eso,
he resuelto eso, aprendí sobre eso, entonces voy a tener más congruencia y confianza, ¿no? Entonces, para mí una persona que me diga, bueno, tengo ataques de pánico, eso 15 minutos. La otra vez me llamaron de Colombia y me dijeron, Fabián, por favor, mi hija tiene ataques de pánico, una alumna mía de Colombia, ¿no? Mi hija, por favor, ayúdala, ya, pásame el teléfono, ¿no? Y en 15 minutos por teléfono ya no tenía pánico, ¿no? Entonces, pero eso me lo ha dado la experiencia, las horas de vuelo que he podido tener, por el mismo hecho de que estoy estudiando todo el tiempo, ¿no? En los últimos años he desarrollado neurociencia, epigenética, física cuántica, psicología energética, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, oh, la PNL no tiene ciencias, tiene más ciencia que cualquier otra cosa, Claro. solo que no hay una relación directa, aunque la hay si la buscas, hay unas personas que han hecho ese trabajo, pero es básicamente todo en cómo actuamos como seres humanos. Tú puedes explicar tranquilamente PNL con física cuántica, o con psicología energética, o con epigenética, ¿no? Al final, si tú hablas neurociencia, epigenética, física cuántica, ¿no? Si hablas de, por ejemplo, neurociencia, estás hablando de la neuroplasticidad, neurogénesis, todo el mundo habla de capacidad del cerebro para adaptarnos o crear nuevas redes neuronales, pero lo que no entienden es cómo hacerlo. La PNL, la hipnosis te dice cómo hacerlo, ¿no? Todo el mundo dice eso, pero nadie sabe cómo. Claro. Y es con PNL, con hipnosis. La gente dice, bueno, entonces nosotros, la epigenética demuestra cómo nuestros pensamientos y emociones afectan directamente a la expresión de nuestros genes. O sea, prácticamente, biológicamente somos basada en los pensamientos y emociones que tenemos constantemente. Entonces, tú cambias tus pensamientos, sanas del cáncer, por ejemplo. Y eso es algo que ahora Bruce Lipton, que también estuve 3 años con él, el padre de la epigenética, lo ha demostrado en su libro Biología y las creencias está. He ayudado a muchas personas a sanar del cáncer simplemente cambiando pensamientos y emociones, porque entiendo cómo esto funciona, Wow. ¿no? O el tema de la física cuántica, nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad, o algunos dicen que las emociones atraen la realidad, bueno, es básicamente lo mismo. Entonces quiere decir que si te están pasando cosas desafortunadas en tu vida, las has creado porque muy en el fondo emocionalmente estás emitiendo esa señal al campo. Y hay gente que habla de eso, pero no le entiende. Piensan que solo haciendo afirmaciones 2 veces al día ya es suficiente, cuando muy en el fondo tus traumas, tus emociones no resueltas, tus emociones reprimidas. Y hoy yo te puedo decir, porque ya hay ciencia de eso también, pero eso yo lo sabía de mucho antes, estamos heredando información genética de 15, 20, incluso Bruce Lipton dijo 54 generaciones anteriores. Atrás. Entonces, los problemas que tenemos ahora, que un día estás con depresión y no sabes de qué es, cuando tu vida es perfecta, quizás eso no te corresponde a ti, te corresponde a tus papás o a tus abuelos o a los papás de tus papás. Entonces, y ahora hay ciencia para demostrar eso, que heredamos los traumas de nuestros padres y nuestros ancestros. Y que tengas herramientas como Timeline Therapy, hipnosis, para poder hacer una buena regresión, ir y resolver eso en menos de 15 minutos, es lo mejor que puedes aprender en el mundo. Sí, y eso claro. que yo me he paseado por todo el mundo aprendiendo todas las técnicas, todas las formas de hipnosis, Claro. todo lo que es programación mental. Creo que soy el único latino que se ha dado todo ese trabajo de hacerlo, que es la parte de aprendiz que tú dijiste. Claro. ¿No? Entonces, pero Timeline Therapy con la hipnosis, esa mezcla es como que es lo más poderoso que encuentras en la actualidad. Y ahora, ¿no? tú lo has puesto en la universidad que tienes, Están ¿no? O sea, dentro que de has la formado. O sea, cuéntame un poco más de ese proyecto. ¿Qué es lo que abarcas ahí? Dentro de la universidad, y es un programa completo de 1 hasta 2 años, de más de 1000 horas de entrenamiento con 24 certificaciones internacionales de las escuelas top en el mundo, en PNL, en hipnosis, en HERMAT, en psicología energética, en EFT, con respecto a los cursos o tecnologías de programación mental más poderosos que existen en la actualidad. Quiere decir que aprendes PNL, Timeline Therapy, hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, hipnosis autoritaria, hipnosis rápida, psicología energética, EFT nivel 1, nivel 2, técnicas de HERMAT, ¿no? Y bueno, todo eso en máster, digamos en el nivel de máster, y luego el Advanced Master Life Coaching, que es, bueno, cómo utilizo todo esto para ayudar a las personas, ¿no? Por eso es de que tienes en coaching, nuestro coaching está en un nivel muy avanzado, incluso a nivel mundial. En Estados Unidos me dijeron, Fabián, yo sé que tú eres medio, ¿no?, tranquilo, diciendo que tienes la escuela la mejor en Latinoamérica. Le digo, no, en el mundo, en Estados Unidos no hay una escuela como la tuya, deberías reconocer eso, me decían. Y me puso a pensar, pero es cierto, normalmente te venden las tecnologías por separado, pero no la entienden. Tú no puedes relacionar HERMAT o coherencia cardíaca con PNL, pero yo sí podría.
HUNA con PNL, hipnosis moderna con PNL, Timeline Therapy con PNL, pero nosotros hacemos eso todo el Claro, porque tiempo, ¿no? entiendes de dónde nace todo, ¿no? Entiendo todo, cómo funciona todo y le enseñamos de una forma que no peleen. Además de que dentro de la universidad trabajamos también con Ana Flores, que es la hipnoterapeuta número 1 de España en hipnosis ericksoniana. Trabajamos con el doctor Michael de Molina, que es top 5 en el mundo de lo que es psicología EFT, psicología energética, EFT y todas las técnicas energéticas como tal, ¿no? Además de que su clínica es número 1 a nivel Claro. Estados Unidos. Entonces, una persona que viene con el perfil clínico, ¿no? Para decir, bueno, así es como ayudamos a las personas desde el punto de vista clínico. Yo no soy psicólogo, ¿no? Yo, como yo les había dicho, soy ingeniero, por eso Ujú. soy más práctico, no es una psicología más práctica. Pero él viene ya con esos conocimientos, explica la neurociencia, todo lo que hacemos. Y es lo que hoy está de moda en el mundo, pero en el mundo a un nivel, digamos, de la solución y la practicidad, ¿no? Porque hoy quizás la psicología puede rechazar esto, el coaching puede Claro, rechazar esto, pero si claro. tú te vas a Estados Unidos, te vas a Europa y te estudias un masterado, todo el mundo habla de hipnosis y PNL como de día a día. Y con respecto a todos estos proyectos, o sea, que son súper educativos, formadores, que van muy, muy amarrados a tu propósito, a lo que quieres hacer en la vida y el legado que quieres dejar, hay mucha gente implicada. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo contratas a las personas? ¿Cómo eliges los perfiles que van a estar a tu lado? Porque te escuché un par de frases que me hicieron pensar que eres súper, extremadamente exigente. Entonces, por eso te pregunto eso. Lo primero, para contratar, porque ya no contrato, lo Ujú. contratan mis líderes, es de que mis líderes puedan o mis jefes puedan tener la filosofía de lo que se espera y que ellos también tengan su aprendizaje. Porque Ujú. al inicio, obviamente, yo contrataba y todo pasaba por mi filtro. Pero ahora ya no tanto, ahora ya los jefes o los líderes también tienen que aprender a contratar porque yo busco que tengan cierta autonomía para que nosotros podamos extendernos. Porque si bien es cierto, soy el gerente general, manejo ambas empresas, pero tengo dos, Claro, ¿no? Pero también soy el master trainer que está dictando entrenamientos claro, todos los días, ¿no? Vengo desde no sé, desde el 20 de enero hasta ahora que estamos full, 3 de marzo, todos los días claro. entrenando todo el día, full day. Entonces, ¿cómo hago para manejar la empresa, no? Entonces, de cierta forma genero cierta autonomía en donde sí considero de que cada uno ha desarrollado su método de Ujú, contratación. Sé que existen estructuras de contratación. ujú. Nosotros muchas veces hemos contratado personas que nos ayudan a hacer contrataciones y Mm. que pasen por ciertos perfiles para que puedan llegar a nuestra empresa. Hoy te puedo decir eso, no te puedo decir eso hace 5 años Claro. cuando todo era, no teníamos la posibilidad de pagarle a una empresa que se dedique a traerme los mejores candidatos, Claro. ¿no? Hoy te puedo decir que sí, pero al mismo tiempo creo que la fortaleza está en que hay una filosofía fuerte de lo que se quiere, ¿no? Entonces, mis líderes, mis jefes están conmigo ya mucho tiempo, ¿no? Ellos son parte de mi familia, o sea, yo los quiero muchísimo. Y entonces es como que ya, ¿qué podemos hacer o qué necesitamos para poder hacer que esto crezca? ¿Cómo, justo te iba a preguntar, aprovechando que estamos tocando el tema de los líderes, ¿cómo consideras tú tu estilo de liderazgo? Que lo digan ellos. Que Sí, pase. que pasen O sea, ellos, pero ¿no? ¿cómo crees que te ven? O sea, porque yo te Eh, noto acá, desde este lado se ve súper paternal, pero tú cuéntame. Sí, yo soy bien directo y honesto con ellos porque yo les he dicho, para mí la lealtad es importante porque si yo tengo lealtad en mi liderazgo, quiere decir que puedo contar con ellos para hacer una línea del tiempo al futuro mucho más ambiciosa, ¿no es Ujú. cierto? Si tú estás haciendo una empresa que la gente se te va, no tienes liderazgo, hay mucha rotación, entonces no Claro. puedes planificar de acá 1, 2, 5 años porque en base a qué, ¿no? Ujú. Entonces por lo menos los líderes que yo tengo son gente que realmente tienen la camiseta bien puesta, son muy corazón, HPNL corazón, Ujú. ¿no? Pero al mismo tiempo son muy competentes. Y eso es importante porque la gente confunde. A veces uno ya sí es buena gente, todo, pero no, también tienen que ser competentes, tienen que estar Claro. enfocados a resultados. Entonces, tenemos que llegar a la meta. Esta es la meta. ¿Cuánto vamos a facturar? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuántos alumnos vamos a tener? ¿En qué fecha? ¿Qué entrenamientos vamos a tener? ¿En Perú? ¿En Colombia? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, también yo soy bien directo con ellos y les digo, perfecto. Me gusta mucho que tengas la camiseta, al mismo tiempo los resultados tienen que acompañar, tienes que ser bien competente. Entonces, es lo que me gusta transmitir, ¿no? Ujú. Entonces, y son competentes, en realidad soy muy feliz con ellos. Y cuéntame un poco de cara a lo que se viene. Hay un nuevo participante, la inteligencia artificial, que está moviendo los negocios. ¿Cómo ha movido tu negocio? ¿Qué esperas ahora del futuro con la inteligencia?
Justo ayer te Ajá. diré que en nuestro entrenamiento de Master Life Coaching tuvimos a Adriana James, que es una de las mentes más brillantes en el mundo. De hecho, es top en el mundo en lo que es evolución de niveles de conciencia. Es una persona que tiene todos los niveles de conciencia muy desarrollados y es mi mentora directa, ¿no es cierto? Es también co-creadora de las técnicas de Timeline Therapy, Ujú. Master Training PNL, o sea, es brillante, ¿no? Adriana James. Y ella justo nos comentaba, ¿no? De que el mundo tenía su tope en un nivel 4 de conciencia y está haciendo la transición a un nivel 5 de conciencia. El nivel de 4 es más el orientado a sistemas, normativas, leyes, orden y Ya. todo lo demás. Está haciendo su transición al nivel 5 de conciencia, lo que significaba que ese nivel 5 está apoyado también por la inteligencia artificial, porque las personas que van a buscar inteligencia artificial son personas que buscan mejorar procesos, Ujú. ser más eficientes, ser más rápidos, ser más productivos, y eso es el nivel 5 de conciencia, ¿no? Son los valores de un nivel 5 de conciencia, ¿no? Un nivel naranja, por así decirlo. Que por cierto, Tony Robbins ya viene hablando de esto mucho tiempo. Ajá. En mis redes sociales he soltado un extracto de lo que él habla también. Entonces, quiere decir de que, ¿cómo puedo yo? Bueno, tengo los valores de productividad, de efectividad, eso siempre lo han conocido, yo siempre he sido pro sistemas, Ajá. ¿no? Entonces, tengo todos los sistemas que puedo utilizar para ventas, CRMs y todo lo demás dentro de mi empresa. Entonces, la inteligencia artificial definitivamente ya está en procesos de implementación. No te voy a decir que está funcionando al 100%, sería mentirte, pero sí ya he colocado ciertos parámetros y hemos hecho 2 pruebas puntuales con un proyecto en particular, que es el T8 que tenemos ahora en marzo, y hemos estado en el proceso de aprendizaje. Como todo sistema de implementación, Claro. prueba, error. Todavía estamos en prueba, error, estamos queremos aprender, Ujú. pero en el contexto en el que estamos ahora, desarrollo personal, PNL, coaching, redes sociales, la inteligencia artificial debe existir, porque es muy amigable y muy Claro. amigable para el consumidor. No es Claro. como que pones un robot, dime A o B, ¿no? La inteligencia artificial te habla como un ser humano. Entonces, en redes sociales, yo les digo a mi equipo, ¿no? Nosotros llenamos eventos rapidísimo, Sí. ¿no? Entonces tenemos entrenamientos, no sé, de 70, 80 personas y cada uno pagó $10,000, ¿no? Tenemos eventos de 80 personas, pagaron $3,000, pero también tenemos eventos de 400 personas, 500 personas de 400 soles, por ejemplo, o congresos de 2,000 personas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer evento tras evento, tras evento, tras evento, tener bastante gente en todos los eventos si no tenemos sistemas? Es imposible. Imposible. Que tú pongas a vendedores en el teléfono con tu Excel, no la haces, créeme. Claro. Yo he pasado por ahí, pero Claro. tienes que establecer sistemas. La inteligencia artificial va a hacer que ese trabajo sea más rápido. Claro. Estoy en proceso de implementación, no te voy a decir que está ahí al 100%, pero sí estoy a favor de eso. Pero es más fácil ya cuando tienes todas las herramientas para poder llevar un proceso de transformación, ¿verdad? Sí, O sí. sea, sobre todo por la facilidad que te da la programación neurolingüística para tú mismo trabajar a tu equipo, pues, ¿no? Sí, sí. Ayuda un montón, créeme. O sea, de hecho vamos a pasar a una partecita como para finalizar, que es un ping-pong con Fabián Tejada, Ujú. para que nos cuentes un parcito de preguntas que tenemos acá. Voy a empezar con esta. Es ping-pong con Ya. Fabián Tejada. Y tu mayor fuente de inspiración. Uy, ahorita, mijita, ¿qué Ajá. van a hacer? Sí. Ajá. Un libro que debería leer todo el mundo. El mío. Ajá. PNL, que es lo que realmente impide tener éxito, y luego el segundo que ya está por salir. Ajá, ajá. El mejor consejo que te han dado. Creo que el mejor consejo viene de mi mami, cuando me dijo en algún momento de crisis, cuando era joven y pequeño, de niño también me lo decía, era, no sé cómo puedo ayudarte, si tuviera la respuesta te la daría, pero yo confío en que siempre toma las decisiones correctas. Y siempre me cala es como que me lo dijo en tantos momentos, bien sabia mi mamá, y siendo tan pequeño y joven, que siempre se me quedó, yo tomo las decisiones correctas. Y solo tener esa vocecita interna de confianza me permitió tomar muchas decisiones, Es una creo. creencia potenciadora que te implantó tu mamá. Y hasta ahora le agradezco. Siempre le digo, tú ya has estudiado PNL antes que yo, ¿no? Le digo. ¿Dónde desconectas del trabajo? ¿Tu lugar favorito?
Casa con mi familia. Si pudieras hacer un cambio inmediato en las empresas, ¿qué es lo que harías? Que puedan abrirse más a entender de que realmente los resultados que pueden obtener están 100% relacionados a su mente. Si entienden eso, sus resultados se van a disparar. Mientras no, van a tener límites. Si no te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿qué fue? Uy, estaría deprimido quizás. Dime algo más por ahí de ver. Me he hecho esa pregunta Ujú, y dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido quedarme como ingeniero y todo? ujú. Probablemente hubiera sido un buen ingeniero porque siempre fui bueno, me gustaba ser ingeniero y todo lo demás, pero muy en el fondo hubiera estado muy triste. Entonces, ¿qué estuviera haciendo? Quizás hubiera estado siendo jefe en alguna minera en algún lugar, eh, pero no me hubiera sentido feliz. Ujú, Eso hubiera pasado. ujú. Felizmente ahora Encontraste sí, el sí, camino. sí. Y un mensaje para los líderes, para las personas que están iniciando en esta profesión tan hermosa del coaching, de la programación neurolingüística. El consejo es que, bueno, les recomiendo que aprendan definitivamente a profundidad todos los patrones de programación neurolingüística y todo lo que pueda venir después y todo lo que pueda impactar directamente a la mente subconsciente de la persona, porque una de las cosas de lo que hace una persona cuando quiere ayudar es que quiere ayudar conscientemente, dando buenos consejos, Ujú. preguntas y respuestas que no calan en la profundidad de la mente de la persona. Y es un trabajo muy abstracto. Si la gente cambiara por buenos consejos, el mundo sería mejor, pero no es así. Te puedo decir yo, tú puedes hacerlo, pero no es suficiente cuando una persona ha tenido muchos traumas, por ejemplo. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es que entiendan cómo funciona la mente y que aprendan mecanismos de programación directa al subconsciente de la persona, porque ahí es donde el cambio es más rápido. Entonces, conscientemente yo te puedo decir, tú puedes hacerlo, vamos, objetivos, toma Claro. acción. Pero si inconscientemente has tenido eventos negativos, traumas del pasado, emociones negativas, es muy probable que no tomes acción. Entonces, si logras entender cómo funciona la mente inconsciente y que realmente tu realidad está manifestada en base a la programación inconsciente que tienes, entonces estás bien, estás por el buen camino. Y por último, si Fabián Tejada se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Uy, díganlo ustedes. Pucha. Pienso de que un motor de cambio disruptor, de que muchas personas han empezado a creer en sí mismos y a creer en el poder de su mente, quizás por la convicción en cómo yo les hablo. Entonces, este concepto del poder de la mente ha estado por mucho tiempo en la vida de muchas personas. De hecho, el libro de Piensa y hágase rico, que es el libro de Napoleon Hill, es el libro de desarrollo personal más vendido en toda la historia. Ujú. Y muchas personas lo leen y su vida sigue igual, ¿no? Entonces, quizás son conscientes del poder de su mente a un nivel quizás superficial, pero si realmente entendieran que todo en tu vida es un reflejo de tu mente, de que realmente estás creando tu realidad por cómo estás con tu programación mental en tu subconsciente, ya sea que lo expliquemos con física cuántica, Ujú. neurociencia, metafísica, percepción es proyección, conciencia, etcétera, o es Juna o Kabbalah o cualquier cosa que, bueno, estudiado todo eso, al final llegas a la conclusión de que es la programación inconsciente lo que dirige tu vida y crea tu realidad y hace que tengas la vida que quieres. Entonces, quizás hoy por hoy una de las cosas que me ha permitido construir una escuela tan grande es de que las personas han podido ver eso en mí, como que tú me has hecho creer en mí, que has hecho creer que realmente puedo porque yo tengo control de mi mente, ¿no? Y lamentablemente la sociedad quiere quitarle el poder a las personas, el poder de su mente, quieren decirles qué hacer y devolverles el poder a ellos mismos, quizás considero que es un gran propósito que Es debo un, de cumplir. es un Sí. propósito bastante bonito, Fabián. Quiero agradecerte, hemos aprendido bastante hoy día, la verdad que nos ha dejado con mucha tarea. Sí, Eres gracias, más bien, Jordano. un líder súper congruente, se nota, creo que todos los presentes y todos los que te van a ver, se nota el trabajo, porque se nota trabajo, bastante trabajo y se nota mucha congruencia, algo que yo
Yo imparto, trabajo en mí mismo y sé todo lo que cuesta ser congruente y lo noto bastante en ti, por eso conectamos al toque. Y qué bueno que nuestros destinos hayan coincidido acá en un podcast y es buenísimo para la comunidad. Te agradezco bastante por el tiempo. Estoy muy feliz por eso. Muchísimas gracias, Jordano. Me encantó la entrevista.